Quiero recordarle esta noche que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Dios se revela a sí mismo a través de su palabra. Y usted y yo no tenemos que andar buscando ninguna otra fuente para acercarnos a Dios y para conocer a Dios más que su palabra. Si no tuviéramos la Biblia, dependeríamos de los pensamientos, de las imaginaciones y de los rituales que los hombres puedan hacer. Pero la palabra de Dios nos revela el carácter, la voluntad, la santidad de Dios. Y en segundo lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que usted y yo vivamos cada día en esta tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestro trabajo, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra moralidad, para nuestro matrimonio, para nuestra sexualidad? Todo eso está establecido en la palabra de Dios. Entonces, esta noche, al estudiar la palabra de Dios, usted y yo básicamente vamos a aprender dos cosas: acerca de Dios mismo y acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Pero hoy yo quiero hablarle de una de las cosas que Dios nos da. Porque Dios nos da vida, Dios nos da salud, Dios nos da libertad, Dios nos da un trabajo, Dios nos da una esposa, Dios nos da hijos, Dios nos da muchas cosas. Pero yo hoy quiero hablarle acerca de que Dios nos da dones y talentos. Dios nos da dones y talentos. Ahora, ¿qué significa que Dios nos da dones y talentos? Significa que Dios, hermano, nos da habilidades y nos da capacidades a través de las cuales podemos desarrollar nuestra vida. Dios nos da y nos da de todo y nos da abundantemente porque Él es bueno, pero dentro de las cosas que Dios sabe dar, Dios nos da dones y talentos. Es decir, que Dios puede darnos su bendición, el sol, la luna en la noche, la lluvia, pero dentro de las bendiciones que Dios nos da dones y talentos. Efesios capítulo 4, en el verso 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice, hermano? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora yo quiero que usted vea este texto. Jesús llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y dentro de los dones que Jesús nos dio están los ministerios. Y tal vez me salga un poco del tema, pero quiero aclararle esto. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son ministerios que Dios estableció como un regalo a la iglesia. De hecho, la palabra griega que dice establecer significa regalar. Entonces, usted ve a esos grandes siervos de Dios por la televisión. Esos grandes siervos de Dios no son otra cosa que un regalo de Dios para usted y para mí. No son líderes políticos, ni tampoco son superestrellas a las que hay que admirar. Son siervos de Dios regalados por Dios a la iglesia para que la iglesia crezca a la imagen del Señor Jesucristo. Yo soy un regalo de Dios para usted. Aunque le haya ido mal esta Navidad, pero yo soy un regalo de Dios para usted, fíjese. Porque la Biblia enseña que los ministerios son dones. Pero yo quiero que quede claro esto. El Señor sabe dar. Y dentro de sus regalos nos dio dones y talentos. Dentro de los dones hay dos tipos de dones. Los dones espirituales, de los que hemos hablado muchas veces, que están los dones que vienen del Espíritu Santo y que la Biblia los enumera como el don de fe,
el don de lenguas, el don de milagros, el don de sanidades, el don de discernimiento de lenguas, el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de sabiduría, y están esos dones también, el don de administrar, el don de presidir, que son capacidades espirituales dadas por el Espíritu de Dios y que son sobrenaturales. Ahí cuando usted ve a un hermano que está hablando algo que usted no entiende, no está en éxtasis ni está en una locura, está ejerciendo un don de lenguas. Pero hoy yo quiero hablar acerca de los dones naturales, que es la segunda parte de los dones que Dios nos dio. Dios es un Dios dador. Dentro de lo que Dios da dones, y los dones se dividen en dos tipos de dones: los dones espirituales y los dones naturales. Y yo quiero que hoy usted y yo hablemos un poquito acerca de los dones naturales. Amén. Ahora, ¿qué son los dones naturales? ¿Qué son los dones naturales? Los dones naturales son las habilidades, capacidades y actitudes que Dios nos da para trabajar y desarrollarnos en la vida. A esto se le llama vocación. Entonces, mire, dentro de los dones que Dios nos dio, y cuando Dios formó nuestro cuerpo, ¿sabe que el Salmo 139 dice que Dios formó nuestras entrañas? Y aunque fuimos formados en el vientre de nuestra madre, fue la mano de Dios el que nos formó. Y dentro de ese proceso de formación, Dios puso en nosotros dones, capacidades, tesoros, para que usted ahora en Cristo pueda desarrollarlos y trabajar y vivir una vida para la gloria de Dios. Los dones espirituales son aquellos, los dones naturales son aquellos talentos y vocaciones que usted tiene para trabajar y salir adelante. Ahora, ¿cómo sabe usted que tiene un talento? Hay una manera facilita de descubrir cuál es su talento. Se le hace fácil algo que a los demás se le hace difícil. Eso es talento. Cuando todas las personas están pegando con un problema de matemáticas y usted llega y lo ve y dice, no hombre, si esto es así, eso es talento. Ahora, eso son dones, son talentos, son, hermano, capacidades innatas que Dios ha puesto en nosotros y que son un regalo de Dios. Y que usted tiene que darse cuenta, hermano, que esos dones son reales, son verdaderos y que Dios se los dio. Porque hay mucha gente que vive sintiéndose inútil. Y hay mucha gente que vive pensando que no tiene maneras de salir adelante o que no tiene capacidades. Y eso es una vil mentira, porque Dios puso en nosotros dones y talentos para que viviéramos una vida que lo honrara a Él. Dele un aplauso al Señor. Uno podría pensar que la iglesia habla solo de cosas espirituales, y no es así. De hecho, nuestra fe incluye toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vida familiar, todo está incluido en la fe, hermano. Y venimos aquí para que Dios nos capacite con su espíritu, no solo para ser buenos cristianos, sino para ser buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores, excelentes amigos en todas las áreas de nuestra vida. Venga conmigo a la palabra de Dios, libro de Éxodo. Éxodo capítulo 35, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado, lea conmigo, hermano, del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, y en qué, hermano, en toda arte, verso 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Ahora, yo creía que el Espíritu de Dios me llenaba a mí solo para sentir escalofríos, o solo para vencer un pecado, o solo para poder predicar, pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios también nos llena para darnos sabiduría en todo arte, en todo trabajo y en todo proyecto. ¿Por qué? Porque todo es un don de Dios, todo viene de Él. Él es el padre de la sabiduría. Él es el mejor arquitecto. Él es el mejor matemático. Él es el mejor doctor. Él es el mejor ingeniero. Él es el mejor en todo, hermano. Y a sus hijos, Él los capacita con dones y con talentos. Ahora, fíjese qué importante. Sigamos leyendo. Y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Mire qué bendición, hermano. Dios les dio la capacidad de hacer toda labor ingeniosa.
Dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así que enseñar y ser maestro es un don de Dios, es una vocación de Dios. Así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor, y como dice ahí, hermano, e inventen ¿qué? Todo diseño. Entonces, ¿existen los dones naturales? Sí, son un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos honrar a Dios con nuestra vida y honrar a Dios con nuestro trabajo. Olvídese de que la iglesia termina aquí. La presencia de Dios va con nosotros a nuestra casa, va con nosotros a nuestro trabajo y podemos glorificarlo a Dios con lo que hacemos. Amén. Ahora, déjeme compartirle 3 principios importantes sobre los dones naturales. Número 1, todos tenemos dones de parte de Dios. Todos tenemos talentos y todos tenemos capacidades dados por Dios. Mire, el enemigo puede atacar nuestra autoestima haciéndonos ver que somos inútiles. A veces las circunstancias de la vida, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos, hermano, a luchar en algo, cuando empezamos a emprender algo y nos salió mal, ese fracaso nos persigue y nos hace sentir que no tenemos capacidad, que no tenemos talento. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si usted tiene temor a Dios, por ecuación, usted tiene sabiduría dada de parte de Dios. Y usted tiene que saber algo: Dios a cada uno de nosotros nos dio dones y talentos. Albert Einstein, el físico más famoso del siglo XX y posiblemente del siglo XXI también, dijo: creo que todos tenemos inteligencia y que todos tenemos talentos. El problema es en qué se nos evalúa, dijo él. Porque si ponemos un pez a subir un árbol, vamos a pasar toda la vida pensando que el pez es idiota. Es decir, hay cosas en las que uno fracasa, pero no debemos desanimarnos, porque van a haber cosas en las que vamos a triunfar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio dones y talentos. Santiago capítulo 1 verso 17 dice: no se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermano, usted tiene dones dados por Dios. Y usted me podría decir: pastor, yo no. He sido mal alumno, jugado mal fútbol, canto feo, pinto feo, todo me sale mal. Usted tiene dones dados por Dios. Tal vez no los ha descubierto. Tal vez maltrato, fracasos, un entorno negativo le ha impedido ver los dones que Dios le ha dado. Pero yo creo algo: usted tiene dones de parte de Dios. Usted recibió talentos de parte de Dios. Usted recibió gracia de parte de Dios. Y no se trata de que usted sea o no, se trata de que Dios se lo dio. Es como nosotros tendemos a ver, y eso es algo que usted tiene que cambiar. Tendemos a ver con enojo a los hijos de gente que tiene dinero. Y eso es algo que debemos cambiarlo, hermano. Últimamente, si prospera es porque Dios prospera. Y entonces a veces nos enojamos porque vemos al hijo de un hombre empresario en un carro bonito. Hermano, pero si usted se pone a pensar, el cipote no tiene la culpa. El papá le dio su carro. ¿Me explico? Entonces, usted no tiene que preocuparse si es talentoso o no. Usted solo tiene que pararse en una verdad: mi Dios da. Y mi Dios es talentoso y mi Dios me dio a mí dones. ¿Me los merecía? No me los merecía. ¿Cuál fue mi bendición? Ser hijo de Dios. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos dones. Yo quiero que usted espero en Dios, que usted salga de este lugar convencido de algo. Hay un Dios real, un Dios que da y un Dios que me dio dones, talentos, capacidades, hermano, ingenio, labor, todo lo que necesito para triunfar ya me fue dado. Venga conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Me dice amén cuando lo tenga. Dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado, lea conmigo, hermano, preciosas y grandísimas promesas.
¿Cómo son las promesas que hemos heredado nosotros, hermano? Preciosas y grandísimas. ¿Y qué dice el verso anterior? Todo lo necesario para la vida y la piedad. ¿Qué pasó, hermano? Ya nos ha sido dado. Ya nos ha sido dado. Mire, quítese esa vestidura de menosprecio. Quítese esa vestidura de que yo soy salado, a mí todo me cae mal, me sale mal. Quítese eso en el nombre de Jesús y levántese y diga, no depende de mí, depende de Dios. Él me capacitó y Él me dio dones y talentos. Amén. Ahora, en segundo lugar, el amar a Dios y el servir a Dios hace que los dones se activen y nos llevan a la excelencia. Fíjese bien. Aprendas este principio. El talento nos abre puertas. El carácter las mantiene abiertas. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Significa que usted puede ser muy talentoso en algo por la gracia de Dios. Y alguien puede verlo a usted hacer algo en lo que usted es hábil y enamorarse de usted en lo que hace. Alguien puede verlo, por ejemplo, hacer un trabajo muy fácil. Alguien puede verlo a usted resolver un problema muy fácil y decir, este hombre, esta mujer es un gran profesional. Me gusta, véngase a trabajar conmigo. Pero si su carácter, y con carácter me refiero a su manera de ser, a su actitud hacia la vida, hermano, es malo y es negativo y es deshonesto y es malcriado y es perezoso, la persona que lo contrató va a decir, no, este hombre tiene talento, pero le falta mucha práctica. No da el ancho, me gustó, me deslumbró, pero su carácter no llena las expectativas. Ahora, si alguien es talentoso y lo ven y lo contratan y lo llaman, hermano, y entonces con su carácter íntegro, con deseo de aprender, transparente, servicial, no sirviendo al ojo como dice la Biblia, sino de corazón como a Cristo Jesús sirviéndolo. Hermano, la persona dice, este tipo me deslumbró por su talento, pero me conquistó con su carácter. Lo voy a dejar aquí. Ahora usted tiene que saber esto. Hay instancias de la vida en que el talento no es suficiente. Necesitamos añadir al talento el trabajo, la dedicación y la integridad. Y usted tiene que saber eso porque Dios nos dio talentos, pero junto con los talentos nos dio la responsabilidad de cumplir su propósito y la responsabilidad de explotar esos talentos. Le pongo un ejemplo. Ludwig van Beethoven. Le voy a contar esto. Un médico cristiano estaba dando una clase en una universidad y él estaba hablando acerca de no caer en el aborto. Y él decía que la vida era la voluntad de Dios y que no deberíamos permitir el aborto. Entonces un muchacho liberal, de pensamiento abierto, se levantó y le dijo, doctor, yo sí creo que por razones médicas el aborto es permitido. Entonces le dijo el doctor, mire, le dice, déjeme darle estos antecedentes. Tengo un padre con sífilis, una madre con sífilis y con desnutrición y problemas mentales. Han tenido 4 hijos ya. Uno ha muerto y los otros padecen raquitismo y están enfermos de artritis infantil. Y ahora la mujer está embarazada. ¿Usted cree que debemos abortar al hijo? Sí, le dijo, sin duda alguna. No hay futuro para ese feto. Y el doctor le dijo, felicidades, acaba de matar a Beethoven, al músico más famoso de la música clásica alemana. Acaba de matarlo porque esas fueron las condiciones en que él nació. Ahora, ¿sabe qué me gusta de Beethoven, hermano? Que era músico, pero era sordo. Y durante toda su vida estuvo perdiendo el sentido del oído. Y su sinfonía más hermosa, el himno de la alegría, ¿lo recuerda? Que la cantan en todos los lugares del mundo cuando quieren hablar de unidad y de positivismo, la escribió cuando ya no lo escuchaba. Lo escribió a pura memoria y estaba esforzándose por escribir algo que no podía escuchar, pero que sí podía sentir. Y le dijeron, ¿cómo siendo sordo pudiste escribir eso? Y él dijo, es que el triunfo es 2% talento y 98% trabajo duro. Dijo. Entonces, hermano, Dios da los dones. Claro que sí, es una bendición, pero usted y yo somos responsables de trabajar, de servir, de estudiar, de esforzarnos para que esos dones den su fruto más grande, porque si no vamos a estar toda la vida despertando expectativas y fracasando al final. ¿Me explico? Sí,
Este tipo tiene talento, contratémoslo. Cuando ya está en el trabajo, fracasa. Pero cuando estamos cerca de Dios, nuestros dones y talentos se activan y crecen. Déjeme darle un ejemplo. Venga conmigo a Daniel. Daniel capítulo 1, verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, fíjese, el rey, esto se llama tener rehenes reales. Cuando un rey poderoso invadía otra nación y la tomaba de las familias del rey, que eran los que podían crear una revolución, y se los llevaba hacia su reino y los instruía en sus letras, en su arte y en sus creencias. Les cambiaban el nombre para destruir su identidad, les daban una identidad nueva y hacían que ellos fueran sabios del rey. Ahora, eso tenía dos propósitos. El rey ganaba consejeros y eliminaba enemigos. No sé si me explico bien. Entonces, hay 4 muchachos ahí, ¿verdad? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que los mandan ahí a la corte del rey Nabucodonosor. ¿Para qué? Para que sean enseñados. Pero venga conmigo a la palabra del Señor, al verso 17. Mire lo que pasó con estos muchachos. Daniel capítulo 1, verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. ¿Cuántas veces dice ahí, hermano? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Cuántas veces los halló mejores, hermano? 10 veces mejores. Ahora, si usted se pone a pensar, ellos estaban con todos otro grupo de muchachos de diferentes reinos que los habían tomado prisioneros. ¿Cuál era la diferencia de estos jóvenes? Decidieron guardarse para Dios y la gracia de Dios los honró a ellos. Ahora, usted tiene que saber algo. Usted tiene llamados, talentos y capacidades que Dios le puso, pero puede vivir su vida pensando que no los tiene, oyendo la voz del enemigo, viviendo en pecado y fracaso tras fracaso. O puede levantarse, poner su vista en Jesucristo, aceptar la gracia de Dios y recibir el Espíritu Santo y ser levantado para hacer luz de Dios en su colegio, en su universidad y en su trabajo. Porque aquellos que honran a Dios, Dios los honra a ellos y pueden ser hallados 10 veces mejores que los demás. 10 veces mejores que los demás. Fíjese que yo estaba reflexionando en un versículo que está allí en el libro de Efesios. Dice la palabra del Señor: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los necesitados. Si me pone un poquito de atención, yo creo que esa es una conversión total. Le explico. Él robaba. El que robaba está quitándole a la gente sus bienes. Ya no robe más, dice la Biblia. Se detuvo. Pero se podría quedar aquí, solo dejar de robar. Pero dice la Biblia, sino que trabaje. Dio la vuelta. Porque ya no está robando, pero ya no solo no está robando, ahora está trabajando. Y ahora dijo que le dé que comparta con los que padecen necesidad. Ahora va por el camino contrario. Porque antes le quitaba a la gente lo que era de ellos. Ahora le da a la gente lo que es de él. ¿Me explico? Eso es una transformación total. Entonces yo estaba preguntando algo. Padre, ¿y qué pasa con el que solo sabe robar? ¿Qué pasa con el muchacho o la muchacha que ha estado tan corrompido, que ha crecido en un ambiente tan pecaminoso, que no sabe hacer otra cosa que robar? ¿Cómo cumple
este muchacho ese mandamiento? ¿Cómo le enseñamos a alguien que está envuelto en eso, que tiene que vivir una vida diferente? Y entonces el Señor trajo a mi memoria 1 Corintios capítulo 1 verso 24, que dice: Cristo nos es hecha sabiduría de Dios y fortaleza de Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él, Jesucristo en nosotros, que es esperanza de gloria, puede transformar nuestra debilidad, nuestra ignorancia en sabiduría y darnos lugar entre los príncipes de la tierra y darnos honra, no porque nosotros podamos, sino Él en nosotros es sabiduría de Dios. Y yo quiero decirle algo: si usted ha fracasado, si usted es de los que todo le ha salido mal, si usted, hermano, es de esa gente que siente que la vida ha sido difícil, ponga su confianza en Jesucristo, que Él es sabiduría y fortaleza de Dios, y Él lo va a exaltar cuando sea tiempo. Él lo va a exaltar cuando sea tiempo. Amén. Ahora, si usted se acerca a Dios, si usted abre su corazón a Dios, si usted tiene el anhelo de honrar a Dios en su corazón, hermano, Dios le va a dar la sabiduría que usted no tiene, la fuerza que usted no tiene, la habilidad que usted no tiene, y lo va a hacer 10 veces mejor que los demás. 10 veces mejor que los demás. Termino con esto. Cuando yo salí de la universidad, fui a pedir trabajo a una institución. Y fíjese que no me dieron. Y me sentí tan desilusionado porque fui a la primera entrevista, me mandaron a Ciguatepeque a la segunda entrevista, gasté dinero que no tenía para ir a la entrevista, no sé si a usted le ha pasado. Me dijeron: no, es que usted es ideal para el puesto, y al final no me contrataron. Qué terrible. Y entonces, mire, yo me quedé con esa espinita. Qué barbaridad, digo yo, no me dieron trabajo ahí. Yo quería trabajar en una institución cristiana. Y mire, pasaron los años, Dios me llamó a ser pastor, y un día esa institución llega a la asociación de pastores. Y dice: mire, tenemos unos proyectos que hacer con la asociación de pastores, y queremos enviar pastores que vayan a capacitar iglesias a otros municipios. Y necesitamos pastores que tengan estudios universitarios, que tengan facilidad de expresión, que sepan de esto y esto y esto. Y entonces el presidente de los pastores dice: Pastor Pavel, vaya usted con ellos. Hermano, y fui a esa capacitación, y después me contrataron como consultor 2 veces, pagándome un salario como pastor y como consultor. Y yo digo, si en aquel tiempo me hubieran dado ese trabajo, esto no hubiera pasado. Pero yo le entregué mi vida a Cristo y mi servicio a Cristo, y Él me exaltó y me dio el lujo de decirles: no, hoy no puedo trabajar con ustedes, estoy sirviendo a Cristo Jesús. Entonces, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. Y usted tiene dones y talentos que Dios le ha dado. Busque conmigo Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Todo don que Dios nos da implica una responsabilidad. Y usted tiene que saber que aunque Dios nos ha dado dones y su Espíritu Santo está ahí para guiarnos, fortalecernos y capacitarnos, el día de mañana, cuando estemos delante del trono de Dios, le vamos a dar cuenta a Dios de los dones que Él puso en nuestras manos. Y eso es algo, hermano, que a mí me asusta, porque en algún momento, sea que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o sea que yo muera en esta tierra, hermano, voy a estar delante del trono de Dios, donde no voy a poder ocultar nada, porque voy a estar desnudo delante de aquel que ve todas las cosas. Y me va a preguntar: ¿qué hiciste con el talento que te entregué? Porque te entregué talentos. ¿Qué hiciste con el don, con la fuerza, con la sabiduría, con la capacidad de expresión, con la buena memoria, con la gracia para tratar a otros? ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? Y ese día, hermano, muchos van a ser avergonzados porque escondieron sus talentos en la tierra y decidieron vivir una vida de pecado y una vida de indiferencia hacia Dios, olvidando que debían dar responsabilidad delante del Señor. Lucas 12:48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco.
Porque a todo aquel a quien, ¿cómo dice, hermano? Se haya dado mucho, ¿qué pasa, hermano? Mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Usted tiene un talento. Y usted tiene la gracia de Dios para que ese talento se active. Dios puede hacer de usted algo increíble. Dios puede hacer de usted un hombre, hermano, que sea tan especial. Les contaba yo a los hermanos el martes, y lo hemos hablado aquí, de el padre de los misioneros modernos, William Carey. ¿Qué era William Carey? Zapatero remendón, ayudante del suegro que tenía una zapatería. Se fue de misionero a la India. 5 años en ver a la primera persona convertida. Pero tradujo la Biblia al brahman y la escribió en sánscrito en la India. Y tradujo la Biblia a cerca de 17 lenguajes hindúes. Fundó orfanatos, granjas solidarias, asilos de recuperación y fundó una imprenta. La reina de Inglaterra pidió conocerlo públicamente, personalmente, y lo condecoró como Lord del Imperio Inglés. Había cursado hasta 3er grado. Era débil de cuerpo y era un hombre por el que nadie hubiera dado un 5. Puso sus talentos en las manos de Dios y Dios lo llevó a las alturas. Dios lo llevó a las alturas.